Hola, buenos días. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia a este evento, a esta primera Syntec Coffee Table by Syntec. Ese es el evento. Y quisiera explicarles un poco cuál es el concepto antes de entrar de lleno a este. La idea de este tipo, digamos, de charla, porque eso va a ser, es empezar a discutir algunos temas que sean importantes en todo lo que es cadena de valor. Y el día de hoy empezamos con uno que es la parte de flexibilidad y adaptabilidad en la cadena de suministro. Entonces, la idea es eso, o sea, hacer una discusión, obviamente no solamente muy informal, sino plantada y poner en la mesa algunos conceptos que vamos a estar discutiendo, digamos, a lo largo de toda esta charla, ¿no? Y para empezar, quisiera primero discutir es el tema, o sea, flexibilidad, adaptación y el por qué traemos esto como primer tema. Definitivamente todos los cambios que estamos viviendo requieren esa flexibilidad y adaptación. Entonces, pongámoslo sobre la mesa, o sea, ¿qué implica eso? ¿Cuál es un marco para poder abordar el tipo de cambios que necesitas hacer para realmente ser flexible y ser adaptable? Entonces, con eso, como primera pregunta, lo que quisiera explicar, ¿cuál es hoy la agenda? Primero, antes que nada, introducirnos quiénes somos, quiénes estamos hoy aquí en esta mesa. Segundo, empezar a ver, a exponer cuáles son algunos de estos conceptos, ejemplos que traemos, experiencias que hemos vivido a lo largo ya de nuestras carreras profesionales. Al final tenemos, digamos, una parte de preguntas donde ustedes siéntanse con la libertad de hacerlas y nosotros, en la medida posible, poderlas contestar definitivamente. Y en la siguiente paso es explicar un poco cuáles pudieran ser algunos de los temas en esta serie de eventos que vamos a estar haciendo a lo largo del año. Entonces, quisiera empezar con presentarnos quiénes somos, quiénes estamos hoy aquí en esta mesa y ver un poco de la experiencia que tenemos. Quisiera empezar, obviamente, conmigo para poder, quiénes somos, quién es Syntec. Yo soy Roberto Palacios, soy socio de Syntec ya de hace un buen rato. Tengo 24 años dentro de la firma y bueno, he tenido una buena cantidad de experiencias a lo largo de toda esta vida profesional, lo cual ha sido, la verdad, muy enriquecedor el poder estar aquí. Soy responsable de la oficina de Bogotá. He tenido diversos cargos y hoy soy responsable de la oficina de Bogotá y en conjunto con Alfredo, que ahorita va a explicar su trayectoria, somos, digamos, los responsables de todas estas dos oficinas, tanto de Bogotá como Santiago, y atender aquí a todo nuestro mercado, que pues, la verdad hemos ya estado a lo largo fácil de unos 10 años, 11 años que hemos estado ya en Sudamérica, ¿no? Adelante, Alfredo. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto a todos. Bueno, mi nombre es Alfredo Ortega, yo también soy socio responsable de la oficina de Chile y también tengo 14 años de experiencia en consultoría, ¿no? Han sido 14 años que se pasan rápido, pero la verdad es que vamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Y la idea de estas pláticas, estar aquí con ustedes, es poder compartir un poquito de lo que hemos visto a lo largo de estos años. Eh, He estado mucho en oficinas de América del Sur, en Monterrey particularmente y en América del Norte, pero bueno, ahorita el desafío es llegar y conocerlos en América del Sur, en Chile en específico, ¿vale? Entonces, muchísimo gusto y pues bueno, espero que podamos aportarles cosas relevantes para sus organizaciones, para su mejor toma de decisión y que podamos estar presentes con ustedes. Muchísimas gracias. Y el día de hoy nos acompaña Luis Enrique Fajardo, a quien me gustaría que él se presentara y bueno, discutir un poco antes de empezar ya de lleno con el tema. Adelante, Luis. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Roberto y Alfredo. Bueno, soy colombiano, 32 años de experiencia laboral, de los cuales 20 años en consumo masivo. Trabajé en 3 compañías de alimentos. La primera fue Alpina durante 5 años, la segunda Kraft Foods, la compañía de alimentos norteamericana, y por último estuve en Nutresa en el negocio cárnico en Venezuela. Tuve la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de proyectos y pues a lo largo de todos estos años en consumo masivo aprendí muchas cosas de las vivencias. Posteriormente estuve en una empresa de empaques, Biofilm, que es una compañía que produce polipropileno bioorientado. Allí fui vicepresidente de operaciones.
Luego, durante unos 5 o 6 años, estuve en operadores logísticos internacionales, en DHL y Damco, que era una de las filiales de Maersk. Damco desapareció, ahora está fusionada con Maersk. Y por último, estuve en un supermercado en Ecuador. Tuve la oportunidad de trabajar en varios mercados a lo largo de esta región. Soy profesor universitario desde hace 30 años. Todas las vivencias que tuve a lo largo de estas empresas, logré construir teoría que sale de la práctica y es lo que yo enseño en las universidades. Hoy orgullosamente soy profesor en el CESA, una institución que llevo en el corazón, donde estamos formando emprendedores, empresariales. Pues bienvenido, Luis. La verdad es que tu experiencia es vasta, especialmente en bienes de consumo, por lo que veo, y obviamente nos interesa mucho escucharte. Ahorita nos vas a explicar cuál es el concepto de lo que traes atrás y toda esa experiencia, digamos, ya resumida, o al menos no toda, pero sí al menos una parte que queremos discutir hoy. Y antes de empezar de lleno con el tema de flexibilidad y adaptabilidad, quisiera empezar, bueno, ¿por qué? O sea, yo creo que está de más ver cuáles son los grandes cambios que están viviendo hoy los negocios. Y para empezar, yo creo que veníamos ya en una trayectoria de transformación digital que muchos de los negocios y organizaciones en general están metidas e inmersas en eso. Como ya habrán escuchado, esta pandemia, que es el segundo punto, vino a acelerar esta parte de transformación digital de una forma pues prácticamente exponencial. Aceleró, no sé, 5 o 6 veces lo que veníamos haciendo a lo largo digamos, de meses, lo decimos días, y al final de años en meses y días, ¿no? Las organizaciones tenían que hacerlo, o si no, muchas de estas no sobrevivían. Y definitivamente el mercado trae cambios tanto provocados por la pandemia, como seguramente muchos de estos cambios van a perdurar posterior a esta. Entonces el mercado está cambiando, y está cambiando de una forma muy, muy acelerada. En muchos, especialmente en bienes de consumo, la verdad es que se ha notado fuertemente una gran cantidad de estos. Y no se diga en la cadena de suministro, o sea, a raíz también tanto de la pandemia como de toda la parte de la misma, cómo se están reorganizando, digamos, algunos negocios, hay desde disrupciones provocadas por esta hasta nuevos jugadores que están emergiendo en esta cadena de suministro. Entonces, estos cambios definitivamente han empezado a afectar más organizaciones. Y ya de una forma mucho más personal, aquellos que hoy han vivido esta pandemia trabajando a distancia, es algo que también de cierta forma va afectando la forma en que estamos haciendo negocios el día de hoy. Y no solamente cómo trabajamos, sino también cómo consumimos, que al final también repercute en la forma en que el mercado se está comportando. Todo esto lleva definitivamente a cambios acelerados y cambios que se venían dando. Hoy la velocidad es mucho mayor de la que veníamos experimentando. Y esos son donde estamos inmersos. O sea, estos son algunos ejemplos y factores que están contribuyendo a que las organizaciones sientan esa aceleración en los cambios en el mercado y en su cadena de suministro. Y solamente por poner un ejemplo, aquí traje algunos datos que presentamos la vez pasada en un webinar de parte de nosotros, donde se ve en el mercado de Colombia cómo ha ido cambiando, digámoslo así, su forma en que está consumiendo. Traemos aquí en algunos países, Colombia, Chile, Brasil, el cómo se va a dar la frecuencia de compra en diversos canales, desde autoservicio, tiendas de descuento y tradicional, pero también cómo se da la parte de cantidad. Es decir, si ustedes interpretan esta gráfica, hay menor frecuencia definitivamente por temas de restricciones de movilidad, uno quiere ir menos veces o exponerse menos veces, pero cada vez que va, compra mayor cantidad. Y eso te empieza a decir, bueno, el mercado definitivamente está cambiando. Esto provocado por una pandemia, donde esto se aceleró o se hizo de una forma muy, muy rápida. Sin embargo, cuando analizas la historia, estos cambios se va a dar con menos digamos, es menos acelerado definitivamente, pero se van dando. Y otro ejemplo que traemos aquí, nada más para ponerlo como preámbulo a lo que ahorita va a explicar Luis, es la forma en que el gasto de los hogares de Colombia se está dando. Hoy,
como al estar mayor cantidad de gente en su casa, el gasto se ha ido, digamos, redistribuyendo de una forma diferente. Han empezado a surgir unas categorías que antes no se tenían, especialmente en la parte de entretenimiento, educación, comunicaciones. Seguramente nosotros hoy nos gastamos más que antes, definitivamente, al estar más tiempo en casa. Y seguramente la forma en que hoy consumimos, principalmente la parte de alimentos, pues cambió drásticamente. El gran ganador de aquí, como ustedes ya mucho han escuchado, es la parte de e-commerce, donde muchos de nosotros, inclusive a gente que era un poquito reacia a estar haciendo compras en línea, pues hoy definitivamente se ha adherido a esta tendencia. Entonces, hay definitivamente más gasto en la forma en que hoy consumimos y en la forma en que hoy, digamos, adquirimos buena parte de lo que normalmente traemos en casa, que es la parte de alimentos, servicios, etcétera, ¿no? Son dos ejemplos claros de que hoy definitivamente están ocurriendo cambios en el mercado y de qué forma debemos de adaptarnos. Y antes de empezar con esto, quisiera traer a la mesa una frase que al final la hemos escuchado digamos, en varias formas, en varios ámbitos. Es una frase de Carlos Darwin o Charles Darwin, quien era un, digamos, naturalista inglés que al final estudió mucho de la evolución de las especies. Y al final, buena parte, digamos, de su sabiduría está en esto. Es decir, no sobrevive la especie o más fuerte o más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Es decir, la que al final entiende dónde está el cambio y se adapta de una mejor forma a este. Entonces, este es, digamos, el preámbulo de por qué, si esto lo llevamos a un nivel de negocio o de organización, cómo lo debemos de abordar. Y eso es, aquí al final, es lo que necesitamos preguntarnos, cómo podemos abordar todos estos cambios que están ocurriendo hoy de una forma, de cierta forma, ordenada, estructurada, para poderlo hacer de una mejor, al menos de una forma clara y con una estrategia bien definida. Ahora, me gustaría, ahora sí, que Luis nos empezara a explicar en toda la experiencia que he tenido, cómo lo ha abordado. Y antes de entrar, perdón, se me pasaba una pregunta que me gustaría que ustedes lo hicieran, es ¿cómo ha cambiado esto donde estén hoy, en el mercado, en sus clientes? ¿Cómo ha cambiado la pandemia? O sea, ¿lo han hecho desde casi nada, o sea, no han percibido gran cambio, hasta mucho? Es una pregunta muy subjetiva, pero creo que es válido antes de empezar con el tema que hoy Luis nos viene a exponer, es ¿cuántos de ustedes han percibido esto y de qué forma, no? Entonces, en nuestro caso, digamos, hablando de una firma de consultoría, definitivamente es algo muy diferente a una empresa de consumo o a una empresa de bienes industriales. Entonces, me gustaría que tomasen ahí un minuto, aunque creo que nos va a dar mucho menos tiempo, de poder enviar, digamos, esta respuesta. Dejen, a ver si... No sé si ya empezaron a responder. Creo que todavía no me aparece aquí. Aquí ya está. Y ya algunos respondieron. Si ustedes ven, creo que no hay nadie que el mercado haya sido igual ahí en la parte de antes a hoy, ¿no? Muy poco está en la parte de poco, apenas, digo, no sé el número de respuestas, pero apenas un 3%. Donde está un más o menos está un 15% y donde definitivamente está la gran mayoría, estamos hablando de un 82% aproximadamente, sí, 82%, lo cual nos dice que todos estamos definitivamente en algún cambio de esto. Nosotros como firma definitivamente la forma de hacer negocios, la forma de comunicarnos y de ejecutar proyectos ha cambiado drásticamente. Ya me imagino en otro tipo de negocios esto ha sido a lo mejor mucho más claro, ¿no? Y esto nos da pie, ahora sí, para presentar, creo que la experiencia de Luis en todo esto. Y Luis, entonces, explícanos qué ha sucedido o cómo tú ves que un negocio puede interpretar bien esta flexibilidad y adaptabilidad que tiene que tener.
¿cuáles son, cómo tú lo interpretas, cómo tú lo enmarcas de una forma bastante estructurada y de poder abordar un tema de esta naturaleza? Ok. Bueno, quiero compartirles a todos ustedes esta matriz que estamos viendo en la presentación. Es una matriz que me ha costado muchos años de trabajo y poderla plasmar en una sola lámina, poder interpretar todos los conceptos que pude vivir a lo largo de mi carrera profesional. Yo tuve la fortuna de haber dirigido empresas, pero también tuve la fortuna de haber trabajado en mercadeo y en ventas, fundamentalmente en Alpina, en Kraft y en Philip Morris. Y en abastecimiento, que fue la mayor parte de mi carrera profesional, pues también lo pude trabajar en varias de las compañías que tuve experiencias de todo tipo. Vamos a entender esta matriz y vamos a hablar de cada uno de los conceptos y cómo hacemos una interrelación entre la estrategia de mercadotecnia, como lo vemos en el eje de las Ys, y la estrategia de abastecimiento en el eje de los X. Arranquemos por la estrategia de mercadotecnia. Entonces, seguramente todos ustedes han oído hablar del mix de marketing o de las variables que se definen para configurar una estrategia de mercadotecnia. El portafolio de productos es todo un arte, poder configurar el portafolio de productos con el cual se quiere abordar el mercado luego de haber interpretado las necesidades de los consumidores. Luego viene la variable plaza, o sea, la distribución. También es un arte poder armar una estrategia de distribución. La estrategia de distribución depende de la fuerza que tenga el portafolio de productos que tenga la compañía para poder desarrollar determinado plan para llegar al mercado. Las compañías que no tienen fuerza en su portafolio de productos, específicamente en consumo masivo, pues se ven obligadas prácticamente a tener distribución indirecta, utilizando intermediarios, y esto tiene sus retos importantes. Ya cuando una compañía tiene fuerza en su portafolio de productos, la estrategia de distribución es muy distinta cuando no lo tiene en su portafolio. Bueno, estrategias de precio, todos hemos oído hablar, el precio lo fija el mercado. Luego, si el precio lo fija el mercado, pues tendremos que ser muy eficientes para poder ser competitivos y que la compañía perdure desde el punto de vista financiero. Cómo comunicamos al mercado, en fin. Vamos a un punto fundamental dentro de todos estos conceptos, y es la planificación de la demanda. Todas las compañías se enfrentan a este reto, cómo poder planificar la demanda de una manera adecuada. Hay algunas empresas que todavía se hace en las áreas de logística, cosa que para mí pues no es un concepto muy personal, no debería hacerse allí, sino debe hacerse por quienes realmente están cubriendo el mercado, lo están manejando, lo están interpretando, y es a través de la fuerza de ventas y las mismas personas de mercadeo. Y por último, la definición del modelo de servicio desde el punto de vista comercial. Entonces, acá mostramos todos estos puntos que requieren de fuerte analítica para poder interpretar qué es lo que puede estar pasando en el mercado con todas las definiciones que se han hecho en esta estrategia. Hablemos ahora de la estrategia de abastecimiento. 3 puntos fundamentales para configurar la estrategia de abastecimiento. La primera dice allí configuración y dimensionamiento de la red de abastecimiento. ¿Dónde nace la configuración de la red de abastecimiento? Nace en la estrategia de distribución. O sea, son los canales de ventas. Hay diferentes tipos de canales de ventas, la segmentación de los clientes. Hoy ha tomado muchísima fuerza el canal virtual. Luego es un jugador importante, y más aún la pandemia aceleró su crecimiento, y pues ya hemos visto todo lo que ha sucedido. Ese es el primer punto o nodo de la red de abastecimiento. Si tomamos los productos, vamos a tomar como ejemplo un solo producto que estamos comercializando. Lo desbaratamos en materias primas y empaques. De allí vamos a tener las definiciones de los tipos de proveedores que necesitamos. Estaríamos hablando de otro nodo de la red. Entonces tendríamos como extremos, en un extremo tenemos la estrategia de distribución, que son los clientes, esos son unos nodos. Del otro extremo tenemos los proveedores, luego de haber hecho pues toda la identificación de las fuentes de suministro que debemos tener para producir los productos. En medio de esos dos nodos de la red tenemos al interior las plantas de producción y los centros de distribución. Luego vienen los conectores que hay entre los nodos, que son los modelos de transporte. Entonces, configurar la red de abastecimiento es un punto clave para poder luego gestionar la empresa. Esa red de abastecimiento, yo hago el símil que es como el plano de la casa. O sea, vamos a armar el plano de la casa donde luego vamos a construir una serie de cosas.
Muy bien, luego de tener armada o configurada la red y dimensionada en función de los volúmenes que esperamos manejar, sobre la red vamos a definir un segundo proceso, y es el proceso de planificación del abastecimiento. En el proceso de planificación del abastecimiento, pues planificamos los inventarios, la producción, las compras, el transporte, es todo lo inherente al plan para poder gestionar sobre la red de abastecimiento. Técnicamente, como muchos de ustedes lo saben, aquí es donde se habla del S&OP, de la planificación de las ventas y el abastecimiento, que es un cruce entre la estrategia de abastecimiento y la estrategia de marketing. Y vamos al tercer proceso, es el proceso de ejecución, cuando ya realmente tenemos los pedidos en la mano y debemos gestionar a lo largo de la red de abastecimiento. Aquí técnicamente es el proceso que seguramente muchos de ustedes han oído mencionar, es el order to cash. Entonces, resumiendo, estos 3 puntos son los que configuran la estrategia de abastecimiento. Ahora, ¿qué es importante? Y digamos, a lo largo de todos estos años, y lo he podido vivir y lo he podido madurar día tras día, es cuando cruzamos la estrategia de abastecimiento con la estrategia de mercadeo. Al cruzar estos dos ejes, vemos allí los cuadrantes, donde en cada uno de los cuadrantes vamos a ver en qué posición está la empresa. Vamos a suponer que la estrategia de abastecimiento y la estrategia de mercadeo son de bajas definiciones. Nos vamos a ubicar en el primer cuadrante y ahí es donde vamos a decir que vamos directo al fracaso empresarial. Tomemos ahora el segundo cuadrante. Tenemos una baja definición en la estrategia de mercadeo y una alta definición en la estrategia de abastecimiento. Quiere decir que somos muy buenos en nuestra cadena de abastecimiento, pero que los productos que estamos ofertando al mercado no son los que demandan el mercado. ¿Esto a qué nos va a llevar? A pérdida de producto. Y si estamos teniendo pérdida de producto, pues va a tener impacto, no solamente desde el punto de vista de ingresos, sino también en los gastos y en los costos, lo que va a llevar a que la empresa tenga problemas en su utilidad. Vamos al cuadrante número 3, una estrategia de abastecimiento de altas definiciones en las variables que hemos mencionado y una estrategia de abastecimiento no muy bien configurada. Nos va a llevar a que perdamos mercado. ¿Por qué? Porque el mercado sí demanda los productos, pero nosotros no somos capaces de abastecer, lo que nos va a llevar a que perdamos mercado. Entonces, pues aquí estamos en una situación complicada. Y aquí es cuando se empiezan a generar las dificultades entre las áreas comerciales y las áreas de abastecimiento. ¿Cuál es el punto óptimo? El punto óptimo es estar en el cuadrante número 4. En el cuadrante número 4 es cuando tenemos altas definiciones en la estrategia de mercadeo. Hemos identificado claramente cuáles son los productos que demanda el mercado. Tenemos una forma de llegar eficientemente al mercado, tenemos los precios correctos, hacemos una planificación de la demanda de la mejor manera, donde estamos acertando lo que el mercado demanda, y adicionalmente tenemos una muy buena definición de estrategia de servicio. Del lado del abastecimiento tenemos configurada una red que nos permite llegar rápidamente al mercado en función de la demanda de los productos. Hacemos una buena planificación del abastecimiento y hacemos una muy buena ejecución. ¿Qué nos lleva a estar en este cuadrante? A que tengamos un equilibrio entre la demanda y la oferta desde el punto de vista planificación y que la administración de los pedidos lo hacemos de una manera eficiente. Cuando nosotros logramos interpretar y manejar estas dos estrategias de forma coherente y sistemática, vamos a poder manejar el negocio. Nos enfrentamos a una crisis y lo vimos en la pandemia. Muchas compañías estaban en el cuadrante número 4 y en cuestión de días pudieron pasar al cuadrante número 1 por diferentes razones. Pudo haber sido por demanda, cambió la demanda de un momento a otro, abruptamente se dejaron de consumir unos productos, se empezaron a consumir otros, abruptamente los consumidores se fueron a comprar a otros canales, abruptamente se cortó el abastecimiento desde el lejano oriente. Las importaciones en el caso del mercado colombiano, 37% provienen del lejano oriente. Entonces, ante un corte del suministro, pues ya no vamos a estar en el cuarto cuadrante, pudiéramos ir al 1 o al 2 o al 3. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Si nosotros, desde el punto de vista de gestión empresarial, logramos tener esa articulación entre las dos estrategias a través de una muy buena analítica que nos permita identificar rápidamente qué está pasando en alguna de las dos estrategias
y cómo la compañía se puede estar moviendo entre los diferentes cuadrantes, vamos a poder tomar decisiones. Hay compañías que tomaron decisiones durante la crisis de hacer una reducción o de acomodar sus esfuerzos comerciales de un canal a otro o incluso de moverse de unas regiones a otras. Entonces, esta matriz nos muestra claramente cómo nos podemos mover entre cada uno de estos escenarios que aquí se plantean. Una pregunta, o sea, en tu experiencia, ¿esta matriz lo puede interpretar como toda la empresa o lo puede interpretar a lo mejor por canal? O sea, ¿cuál sería, digamos, una forma de verlo a un nivel de detalle suficiente para tomar decisiones? Se puede tomar a nivel de empresa, que ese sería como lo ideal. Para mí es la posición ideal, tomarlo como a nivel de empresa y poder ubicar la empresa en cuál cuadrante está. Okay. Si tenemos una buena arquitectura analítica, tanto en la estrategia de mercadeo como en la estrategia de abastecimiento, cuando hay cambios podemos identificar dónde se están dando los cambios y hacia dónde está tendiendo el desempeño de la empresa. Como les decía, puede estar en un momento en el cuadrante número 4 y pasar al cuadrante 3 o al cuadrante 2. O lo peor aún, desaparecer. Mencionaste creo que una palabra clave, o sea, cuando dices alta y baja definición, dices, bueno, o sea, puedo yo tenerlo muy definido, aunque no necesariamente muy alineado a lo que esté pasando en el mercado, por ejemplo. Aquí hablamos más de esa alineación y coherencia entre ambas, ¿no? O sea, más que una buena definición. Bien definido se ven los resultados en la ejecución. O sea, si hemos definido un portafolio que cuando vamos a la ejecución realmente es demandado, es de alta definición. Ok, ¿cierto? ya. O sea, así con todas las variables. Ok. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Es decir, cuando tú llegas a una empresa, ¿cuáles en estos cuadrantes típicamente está un negocio? O sea, de tu experiencia, o ha variado, digámoslo así, dependiendo de la situación. ¿Cuál ha sido eso? Depende de la situación, depende del momento de la empresa. Yo recuerdo un caso que viví en mi carrera profesional que ha sido el emblemático y lo he presentado varias veces. Lo viví en Venezuela, en una empresa del grupo Nutresa que se llama Hermo, en plena crisis, eso fue entre el año 2007 y 2008. Nosotros tomamos estos conceptos que están acá, no con la matriz como la estamos viendo en este momento, porque pues no la teníamos elaborada como hoy la tenemos elaborada, pero les voy a hablar de 3 puntos fundamentales. Hicimos una analítica del portafolio de productos, hicimos una analítica descriptiva, luego proyectamos el portafolio, teníamos unos objetivos a los cuales queríamos llegar y tomamos la decisión luego de haber hecho todos estos análisis de reducir el portafolio 40% de la referencia. Wow, 40. Wow. 40%. Segundo punto que trabajamos en este caso en Nutresa, la estrategia de distribución. Nos dimos cuenta que no éramos eficientes en un canal, en el canal tradicional, y empezamos a hacer unas investigaciones en el mercado para llegar a la conclusión que debíamos pasar de distribución directa a indirecta. Hicimos un perfil de distribuidores, mapeamos el mercado en estas zonas y cuando fuimos a la implementación de la distribución indirecta, en algunas zonas logramos cuadruplicar las ventas. Wow. Vamos ahora a la estrategia de abastecimiento. Nos fuimos a la configuración de la red. Luego de haber hecho esta reducción o optimización del portafolio, de haber redireccionado la estrategia de distribución, la red tenía 6 centros de distribución, uno principal y 6 regionales, y a través de un ejercicio de optimización eliminamos 3. Logramos eficientar esta red de abastecimiento, desarrollando el primer punto de la estrategia de abastecimiento. Resultado, logramos incrementar las ventas de una manera significativa. Éramos la compañía número 9 en EBITDA en el grupo Nutresa en el negocio cárnico y llegó a ser casi la primera en cuestión de 15 meses. O sea, y fueron los conceptos que aquí se presentan en esta matriz desarrollada. En un momento de crisis. Hoy está peor en Venezuela. Sí, sí. Definitivamente. Muchas empresas que estuvieron operando allá entraron, yo creo que a una prepandemia al triple, ¿no? Con todos los cambios que hay allá. Pero bueno, creo que es un muy buen ejemplo de cómo el mercado cambia y tienes que adaptarte de una forma bastante rápida, ¿no? Sobre todo rápida y para entender dónde va el mercado, ¿no? Eso es lo principal. Sí, de acuerdo. Claro que sí.
Bueno, Okay. esta matriz hoy la utilizamos en proyectos que estamos desarrollando, todo este concepto, y a mis estudiantes del CESA, pues es una matriz en la cual hacemos mucho énfasis, y para mí es satisfactorio cuando un estudiante de la escuela de negocios logra interpretar sobre los casos de negocio que hacemos en cuál cuadrante está. Es enseñarles a manejar integralmente una empresa. Eso es. Normalmente, digamos, igual lo vivimos en los procesos de CNOP. Tenemos como que dos tipos digamos, de áreas. La gente que maneja la logística, la planeación, es una gente bien diferente a la que maneja el mercado, ¿no? O sea, gente comercial. Sí. O sea, y muchas veces ese diálogo no se da de una forma ni fluida digamos, ni estructurada. Entonces, digamos, ¿qué es lo que estás buscando definitivamente al poner esto en estas dos dimensiones, ¿no? No, y aquí hay un punto importante, y es que la estrategia de mercadeo y la estrategia de abastecimiento están al mismo nivel. Ninguna es más que la otra. Exactamente. Se deben articular las dos estrategias para lograr ubicar a la empresa en alguno de estos cuadrantes. Okay. Obviamente hay otros temas empresariales que son complementos, ¿no? Pues la tecnología hoy juega un rol fundamental en el manejo de las empresas. Un buen habilitador. Es definitivamente, sin tecnología y sin información no es posible manejar esta matriz. Sí, totalmente. Ahí de acuerdo. Hay que verlo como un gran habilitador del entendimiento, ¿no? Y esto lo hace la gente. Si no tenemos la gente correcta, por más de que tengas estructurado todo esto, tengas la mejor tecnología, tengas las mejores herramientas, si no tienes la gente correcta, esto no funciona. No funciona. De allí la importancia que nuestros nuevos profesionales tengan muy buena formación en estos conceptos para que las empresas sean exitosas. Esto funciona en cualquier tipo de empresa, en una pyme, en una microempresa o en la gran industria. Definitivamente, sí. Y creo que en una empresa mediana, pequeña, todavía es más crítico esto, definitivamente. Porque ahí pues, los recursos son más escasos, eso es un hecho. Sí. Vale. Ahora, complementando un poquito lo que nos menciona ahorita Luis, si vemos en la siguiente lámina, una cosa que es clara es que pre-pandemia incluso ya había ciertos movimientos aconteciendo, ¿no? La red de distribución, nuestra cadena de suministro como la conocíamos, ha ido cambiando, ¿no? Hemos visto una evolución bastante importante en cuanto a cómo ha estado avanzando esto, ¿no? Originalmente veíamos que tal vez nuestras redes eran muchísimo más pequeñas, mucho más cortas en cuanto a poquitos proveedores, poquitos productos, una fábrica, un centro de distribución en la capital y otro tal vez en la segunda ciudad, ¿no? Donde pues todo era muy, muy a la antigua. Lo que buscábamos era mantener inventarios bajos, tener una buena comunicación, etcétera, ¿no? Pero ¿qué hemos visto? El tiempo cambia, la historia va mostrándonos que trabajar en conjunto es mejor, que dos cabezas son mejor que una, y poco a poco nos hemos ido integrando. El segundo paso que pudimos ver fue cómo al final empezamos a trabajar más con nuestros proveedores, empezamos a compartir información, empezamos a agarrar el sell-out y no el sell-in, por ejemplo. Hemos hecho distintas cosas que nos han llevado a una integración más importante, ¿no? Y esto va a continuar, ¿no? Esta nueva realidad es más donde todos somos una red realmente, ¿no? Donde hay proveedores, clientes, etcétera, ¿no? ¿Y por qué traemos todo esto a colación, ¿no? Pegando con lo que mencionábamos de la matriz anteriormente y la flexibilidad, es necesario tener claro que esto está aconteciendo y que el hecho de que seamos red nos liga a otros entes económicos, a otras empresas, incluso al gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta flexibilidad, hay que entender que no nada más estamos solos, ¿no? Tenemos que tener ciertos planes para contemplar qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, ahorita estaba estudiando unos ciertos temas y curiosamente, no pasó lo que todo el mundo estaba esperando en un momento de que fuese una gran caída de demanda en todos los sectores. En algunos sí, en otros no. Y hubo una disrupción importante en cuanto al flujo de productos y de materiales que vienen de Asia, ¿no? Entonces, al punto que actualmente hay una escasez de contenedores, los tiempos de espera en los puertos en Estados Unidos, por ejemplo, en Long Beach, son de 4 o 5 días, cuando antes eran horas. Entonces, es importante entender que jugamos todos dentro de este barco, ¿no? Y que tenemos una participación específica.
Ahora, ¿cuál debería ser el foco de todo esto? ¿Cómo deberíamos engranar esta situación? Pues la respuesta, y por ahí la han comentado en otras palabras, es que ahorita el foco dejó de ser nuestro sector, nuestras fábricas, la eficiencia de nuestros transportes, sino que ahorita el foco cambió a que es el cliente, ¿no? Tenemos todo un tema de customer centricity, donde realmente lo que buscamos es que el cliente tenga la mejor experiencia de compra, que tenga la posibilidad de comprar en línea, comprar en la tienda física, que pueda parar el proceso en su celular y seguirlo en su computadora de una forma bastante fácil, ¿no? Ahorita hemos visto todo un gran crecimiento del mercado electrónico y eso está bien. El punto es eso, cómo alineamos para atrás de nuestra cadena, ¿no? Y ahí es donde entra esta red. Si yo no tengo el transporte, si yo no tengo las mismas cajas de cartón con las cuales yo voy a mandar el producto, si no tengo a la persona que va a encargarse de la última milla, pues viene a causarnos problemas. Y aquí es donde lo caso con la matriz. Tú debes tener claramente, por un lado, tu estrategia comercial y por otro lado, tu estrategia de distribución. Y ambas tienen que casarse, porque si no caes en el tema de, pues yo estoy prometiendo 24 horas, pero pues no tengo el camión o no tengo cómo llegarlo. Realmente te empiezas a ir al cuadrante que mencionaba Luis de fallo, ¿no? No consigues cumplir con tus metas y lo que ahorita el cliente está buscando es, hay que tener certeza, ¿no? O sea, si vas a llegar en 2 días, perfecto, que sean 2. Si vas a llegar en 5, ok, pero que sean 5, ¿no? Entonces, cuando al cliente le empezamos a quedar mal, porque una parte de nuestra red, de nuestra cadena de valor no está bien alineada, realmente el cliente cae en un, bueno, pues no le compro. Realmente ahorita con este boom en cuanto a tantas empresas que están llegando a posicionarse digitalmente, el costo de cambio para un cliente es muy bajo. Entonces, realmente el foco aquí tiene que ser 3 grandes puntos, ¿no? Primero, enfocarnos en nuestros clientes. El cliente al final es por quien todos nos estamos peleando. Queremos un share of mind, queremos un share of wallet, queremos realmente que nos escoja en ese momento de la verdad frente a nuestros competidores. Segundo gran punto, no estamos solos. Nuestra empresa no es una isla, dependemos de muchas otras empresas, dependemos de muchas otras entes, no necesariamente empresas, pero que también juegan un papel, ¿no? Ahorita lo vimos en toda América Latina y en el mundo, todo el tema de regulación, de movilidad, cómo nos ha pegado, ¿no? Entonces, también dependemos de ellos. Y finalmente, hay 3 grandes puntos que creo que son los que hacen mucho sentido abarcar, y lo decía Luis, ¿no? Mencionando los distintos profesionales. Innovación, eso es un hecho, ¿no? Tenemos que seguir creando. Y como dicen, las crisis también son oportunidades. En este caso, podemos mucho el tomar estas oportunidades para cambiar cosas, ¿no? También estaba escuchando en un podcast de estos de HBR, que mencionaba que las empresas que van a mantenerse son las que van a poder aprovechar este momento para dar el salto que no habían dado hace años, ¿no? Y no irse tal vez con la tecnología que seguía, sino 2 o 3 más adelante para sentar una posición competitiva mayor, ¿no? Por otro lado, el talento. Realmente mencionó Luis que necesitamos tener a las personas correctas. Eso es un hecho. Al final podemos tener la mejor computadora, el mejor proceso, pero si las personas no están motivadas, si no saben cómo hacerlo, si no les gusta, si no les interesa, difícilmente vamos a poder llegar al punto que queremos, ¿no? Y el último punto es excelencia operativa. Y es una excelencia operativa hacia nuestra red. Cómo nosotros cumplimos nuestros SLAs, nuestros acuerdos de servicio internos con proveedores, con clientes, y aseguremos que cumplamos lo que decimos. No hay nada más triste que ver una oferta de servicio mal diseñada, que está mal cumplida y que al final, pues, ves cómo los clientes van cayendo poco a poco hasta que de repente desaparecen, ¿no? Entonces, lo que les quería comentar es eso, ¿no? Realmente enfoquemos mucho nuestros esfuerzos en los clientes, entender que no estamos solos y que tenemos que aprovechar este momento de crisis para poder poner las pilas, pensar un poquito más allá de lo que típicamente hemos hecho y aprovecharlo, ¿vale? Ahora, una pregunta que me gustaría hacerles por aquí, por ahí va a salir la encuesta, es ¿cuál es el principal desafío que sus cadenas de suministro han visto, ¿no? Podemos ver distintas cosas, ¿no? Un tema es velocidad, no sé, mi cliente me exige que yo le entregue en 24 horas. Otro es el costo de mi producto se ve bastante afectado por el costo del transporte o de distribución, entonces es un reto. O confiabilidad, adaptabilidad. Si quieren, manden ahí un poquito sus respuestas y vamos comentando cómo van saliendo, ¿vale?
A ver, déjenme ver qué está saliendo por acá. Miren, está bastante pareja entre costo y confiabilidad so far. Confiabilidad subiendo ahorita. Y velocidad. Ya cambió bastante. Está muy interesante cómo realmente, seguramente por el tipo de negocio en el cual están, una variable es más relevante que la otra, o ustedes le pueden dar más valor, ¿no? Sí, está como, bueno, ahorita confiabilidad es la que está dominando, pero como mencionaba, está relativamente, salvo el costo, que sí se ha incrementado, lo ponen como desafío, ha ido bajando, ¿no? Pues mira, lo interesante es confiabilidad, y confiabilidad me hace pensar en dos grandes ejemplos, ¿no? El primero es en industria B2B, ¿no? De empresa a empresa. Básicamente lo que me ha tocado ver en empresas siderúrgicas es cómo yo, al final yo produzco, tengo mi planta, yo tengo la inversión grande en capital y tengo mis distribuidores, ¿no? Difícilmente una acería va a poder llegar a la ciudad pequeña en los extremos del país. Entonces ocupas mucho a los distribuidores. ¿Qué es lo que un distribuidor te pide? Esto, confiabilidad. Está bien, si me vas a tardar 3 semanas, no hay problema, que sean 3 semanas, pero cúmplemelas, ¿no? Y pensando en la industria de la construcción, muchas veces hay proyectos que dependen de algún insumo. No puedo empezar a poner el techo si no tengo la varilla para hacer la estructura o el cemento, etcétera. Entonces, es clave que nosotros como empresas que tenemos distintos distribuidores, darles esa confianza, que vamos a poder cumplir con nuestra promesa. ¿Y cómo se logra? La verdad es que es un gran trabajo para atrás. El yo poder decir eso de 48 horas y cumplirlo, tiene que ver con un gran trabajo de alineación de la cadena, ¿no? Como mencionaba Luis, si mi estrategia comercial es 48 horas con una entrega premium o lo que sea, yo por el otro lado, en mi red de distribución tengo que habilitarla, tengo que estar a menos de 48 horas de distancia, o tengo que tener un transporte rápido, o distintas formas, ¿no? Entonces, ese es un reto, y es un reto muy importante, pero depende mucho de cómo para atrás nos alineamos. Y la otra parte de confiabilidad, si lo vemos ya a nivel consumidor, y tomando el ejemplo de todas las cadenas o compras online, no hay nada más frustrante que te digan que tu pedido no llegó hoy, que va a llegar mañana, y mañana te dicen que ha llegado pasado, y al final pues te regresan tu dinero porque el pedido quién sabe dónde quedó. Entonces, ahí ya aprovechamos el otro tema que por ahí mencionó Roberto también. La tecnología es clave, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando en entrega cliente final. ¿Qué quiere el cliente? Y pensándolo en la gráfica anterior, el cliente quiere ser atendido, el cliente, como dicen, que el cliente sigue siendo rey, y él quiere saber dónde está su pedido, él quiere saber si va a llegar, porque damos típicamente, ¿no? Entre 5 de la mañana y 8 de la noche. Pues sí, pero yo quiero salir a comprar comida o algo así. Entonces lo que quieren es tener cierta confiabilidad de cuándo va a llegar, y eso se habilita con sistemas tecnológicos para poder tener una trazabilidad de mi pedido, de mi proyecto, etcétera, ¿no? Y eso evidentemente se liga también para atrás a la cadena. Y un punto que mencionó Luis clave, ¿no? El proceso de order to cash es como yo realmente corro este lubricante a lo largo de mi cadena interna para asegurarme que yo capto un pedido, que lo paso al almacén, que se va a transporte, que lo cargo, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso es algo que se tiene que estar manteniendo. Pero bueno, digamos que muy interesante este tema de confiabilidad. Me llama la atención que el costo no sea tanto el driver. Imagino que puede ser por el tipo de industria, porque de nuevo, en la industria de la construcción, los márgenes son bastante apretados y son productos muy sensibles al transporte, ¿no? Y manejar o mandar 1000 kilómetros, 30 toneladas de varilla, pues le sube bastante el costo, que castiga el margen. Pero bueno, no nos detengamos aquí. Si quieren, seguimos, por favor. Y ahora, nada más como para terminar este punto de cómo nos alineamos y cómo aceitamos nuestras cadenas, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Primero, debemos poder manejar una alta complejidad. Era diferente que yo mande a 5 distribuidores y que los clientes vayan al distribuidor y le compren, ahora que yo tengo que mandar directamente a miles, cientos de miles de cliente final, ¿no? Entonces, yo tengo que ver cómo voy a hacer eso. Por otro lado, no necesariamente voy a tener yo todos los productos. Tal vez yo compro un producto, le agrego valor y lo mando. Entonces, yo tengo una complejidad mayor, y eso hace mucho sentido con la grafiquita que les mostré de la red con la cual trabajamos. La otra, una propuesta de valor tiene que estar customizada a mi segmento.
¿Explico? Probablemente lo que yo quiero aquí en Monterrey, México, sea distinto a lo que alguien quiere en Iquique, Chile, y alguien quiere en Pasto, Colombia. Todos buscamos, sí, una atención, pero probablemente haya ciertas cosas que valoramos diferente, ¿no? Entonces, tenemos que entender muy bien nuestros segmentos, por ello mencionó Luis, con vía analítica, vía entender quiénes son las personas que nos compran y con base en eso tener ofertas muy claras. La demanda es más volátil, ya lo vimos, hay muchos factores externos que nos están pegando, todavía no salimos de este tema pandémico, hay que ver con las vacunas si funcionan o no funcionan, etcétera, pero el hecho es que la demanda es muy incierta, hay herramientas que nos ayudan a poder planearla, pero aún así no está muy claro, que me lleva al último punto, ¿no? Ese tema de predictibilidad que por ahí mencionó Luis Vía Analítica. Y pues bueno, entonces aquí el gran takeaway es, no estamos solos, hay que pensar en nuestro cliente y estas 4 cosas son las que tenemos que poder asegurarnos que nuestra empresa es lo suficientemente ágil, robusta para poder ejecutar, ¿vale? Si quieren avanzamos. Ok. Yo creo que antes me gustaría, Luis, que con la experiencia que has tenido nos plantearas un roadmap, pero creo que antes de eso hay una pregunta que es clave, es decir, dependiendo del negocio, ¿dónde realmente se requiere la flexibilidad? Y creo que es una pregunta, digamos, que me gustaría escucharlas ahí desde, más bien su opinión. No hay algún punto correcto, pero sí escuchar dónde realmente dentro de la cadena, dónde debería estar la flexibilidad. Si vemos cómo vamos a hoy, estamos hablando, se sigue moviendo. O sea, igual, repito, o sea, creo que depende mucho de la naturaleza del negocio, pero como estamos viendo aquí, en unos casos, una quinta parte estamos hablando del abastecimiento de proveedores, es decir, en el sourcing de todo lo que es materias primas, servicios, puede estar ahí. Poco menos en producción, es el que menos representa. Distribución, una tercera parte de la gente piensa que en distribución debería estar, y creo que también otra más o menos aproximadamente tercera parte en la estrategia de llegada al mercado. Entonces, lo que vemos aquí es, digamos, diversas opiniones donde digo, debo estar en el abastecimiento, debo estar en distribución, y en la parte de llegada al mercado, pues digamos, está entre esas dos últimas, está relativamente dividido, ¿no? Pues prácticamente están allá un poquito menos la parte de estrategia de mercado. Entonces, aquí hay diversas opiniones, depende mucho de la naturaleza del negocio, digámoslo así. Por ejemplo, ahorita Alfredo mencionaba en una acería, pues la parte de producción no es nada flexible, es como manejar un Titanic en algún río, pero cosa que no se puede. Entonces, pero hay otras que son muy flexibles, o sea, definitivamente hay unas que son unas cadenas muy flexibles. La distribución es algo clave, más con hoy una cantidad de jugadores que hay en el mercado. Y la estrategia de mercado creo que es la parte más flexible porque depende 100% de procesos comerciales y de negocio que son rápidamente adaptables. Entonces, es algo que se puede volver. Y aquí la idea es cómo hacerlo un hábito. Y antes de eso, digamos, cómo hacerlo un hábito dentro de una organización, me gustaría que Luis nos dijese cuál es un camino a poder, con esa estructura que tú planteaste, ¿qué es lo que harías, Luis, para poder llevar un negocio de que pues a lo mejor puede o no tener algo, digamos, de adaptabilidad y flexibilidad, a poderlo hacer de una forma, digamos, muy, muy ordenada, ¿no? Me gustaría que nos explicaras cuál ha sido tu experiencia en eso. Ok. Bueno, gracias, Roberto. Les presento acá esta matriz. Es muy sencilla y la hemos construido muchas personas a lo largo de mi carrera profesional. Los aportes han sido numerosos de diferentes especialistas en cada uno de los procesos. Son 7 pasos fundamentales, digamos, para poderse ubicar no solamente desde el punto de vista gestión con data, con números, con indicadores, sino también con procesos. Entonces, el primer punto es la interpretación del plan de mercadeo y ventas ante los diferentes escenarios, es ir rápidamente a la estrategia de marketing y ver cómo se está comportando el portafolio de productos en el mercado, cómo se está comportando las ventas en cada uno de los canales de comercialización, hacer analítica de esto, ver qué piensan los clientes o cómo se están dando las tendencias de mercado. El segundo punto es la configuración de la red de suministro, o sea, es mapear la red, es dibujarla, tomarse en un papel
pintar los nodos, cómo son los conectores y cómo se están dando los procesos a lo largo de esa red. ¿Cuáles procesos? Viene el tercer punto, que es la planificación de la demanda y el abastecimiento, el S&OP. Entonces vamos a entender cómo se está comportando el proceso, sí qué cambios hay en los números, tanto en la demanda como también en el abastecimiento. El cuarto punto es el proceso order to cash, o sea, el pedido recaudo, cómo se están procesando los pedidos, qué está pasando con los canales de ventas en términos de requisiciones de pedidos, si se está yendo más a un canal o al otro, en fin, es entender esto. Luego viene la arquitectura analítica y la tecnología que tenemos en empresa para esto. Vamos al punto número 6, que es la estructura organizacional y la gestión de talento humano. Y por último, el impacto financiero de todos los puntos anteriores en la empresa. Sobre estos 7 puntos, cuatro momentos. El primer momento ustedes lo ven allí donde dice situación actual. Es en un par de semanas, si esto está bien estructurado, perfectamente se puede hacer un levantamiento de qué está pasando en estos 7 puntos. Y se los digo porque lo he hecho varias veces. Y recién acabo de terminar un trabajo de este nivel en una compañía muy importante colombiana, donde hicimos un ejercicio con esta metodología. Segunda parte, donde dice planteamiento de las propuestas. Es donde vamos a través de las buenas prácticas a ver dónde se identifican las áreas de oportunidad. Como les contaba en el caso de Nutresa, que cuando hicimos análisis del portafolio teníamos que hacer un viraje importante en el portafolio, 40% de las referencias afuera, o cambiar de estrategia de distribución en un canal. Eso lo identificamos ya en la tercera semana. En la cuarta semana hacemos un gap análisis donde cruzamos la situación actual contra la situación propuesta y ya al cabo de la cuarta semana, pues podemos construir un plan de acción del corto, mediano y largo plazo en cada uno de los puntos y definir las prioridades. Esto es un estándar. Yo he hecho este mismo ejercicio con otras personas y nos hemos tomado entre 8 y 10 semanas dependiendo del tamaño de la compañía, pero se puede hacer muy rápidamente entre 1 y 2 meses. Esto nos ha dado muy buenos resultados porque si vas a montar una empresa, tienes en cuenta estos puntos, es cuando estamos hablando de emprendimiento. Pero cuando estás trabajando alguno de estos específicos en una compañía, estamos hablando del intraemprendimiento. Entonces es un cruce entre el emprendimiento y el intraemprendimiento con esta metodología. Es una forma práctica de poderlo hacer y con muy buenos resultados. Ya, me imagino, Luis, que esto es un esfuerzo completo de empresa, ¿no? Estamos hablando prácticamente de casi todas las áreas, quitando a lo mejor algunas de staff, ¿no? Sí, así es. Yeah. Y de verdad que bien estructurado este proceso con una metodología clara, en cuestión de semanas, como se ve allí, podemos tener una clara posición de la compañía en la matriz que les explicamos al comienzo. Y allí vamos a poder tomar decisiones. Y si estamos hablando de adaptabilidad ante los cambios, es que podamos hacer esto. Si luego ya armamos una arquitectura analítica bien sólida, pues ya no tendremos que hacer este ejercicio nuevamente cada vez que se presente una crisis, sino ya a través del manejo de la información. Analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. Sí. Nos quedan 5 minutos justos y me gustaría que la gente, los que estén conectados, nos hiciesen algunas preguntas. Ya hay algunas en el chat. Hay algunas en el chat bastante interesantes, Bob. Si quieres saber, ahí, Luis, a ver si nos puedes ayudar. Por ejemplo, aquí Gustavo pregunta si podríamos conectar cómo se ha afectado el organigrama de la cadena de suministro. ¿Se ha centralizado? ¿Y cómo es que este organigrama integra las funciones core y de la cadena de suministro, comercial, marketing e innovación? ¿Cómo has visto tú en tu experiencia esto? A ver, digamos que la cadena de suministro tiene esos como procesos fundamentales, la planificación y la ejecución. Afectar la estructura, digamos, en términos de procesos, pues pueden cambiar los procesos, pero se mantienen en esencia estos dos procesos. No es tanto que lleguen a cambiar las estructuras, se puede más bien reducir la estructura, pero debe haber responsable por procesos. Y ahí es donde las compañías tienen que tener mucho cuidado en una crisis hasta donde hacen una optimización de su estructura organizacional. Porque por hacer una optimización en la estructura organizacional ante una crisis, desatienden procesos claves y ahí viene la tragedia. Empiezan a cortar de más, digámoslo así. Sí, entonces yo diría que más que ver cómo impactan las estructuras,
es no perder el foco sobre los procesos fundamentales. O sea, tú en una crisis no puedes descuidar la analítica que está pasando en el mercado. Tú no puedes descuidar un proceso de planificación en una crisis y menos el de ejecución. Y deben haber claros responsables sobre estos procesos. Y ahí a veces algunas empresas no son muy conscientes de esto porque no manejan claramente los conceptos y terminan en grandes problemas, aún peor que cuando inician las crisis. Claro. Ahora, la segunda parte de la pregunta venía sobre la centralización y la parte local. ¿Algo nos puedes comentar? Depende, la centralización, a ver, las compañías multinacionales, porque yo lo viví, y lo viví específicamente en una, por tratar de centralizar, lo que hicieron fue crear un caos en la organización. Y 3 o 4 años después les tocó reversar la decisión y volver a los mercados, atender los mercados por su comportamiento. Fue un momento muy complejo que yo tuve que vivir en una de estas compañías donde tomaron la decisión de centralizar y vino una catástrofe en la empresa. O sea, centralizaron decisiones muy locales, dirías Muy tú. locales. No se puede perder el mercado local. Eso pasa en las multinacionales en algunas, no en todas. Sí, no en todas. Sí. Muchas gracias. Por aquí hay otra que también parece interesante, que habla sobre la publicidad, ¿no? Algo que nos ayuda con las 4 Ps que por ahí mencionaste. En temas de publicidad, ¿los medios tradicionales van a morir a partir de la entrada de la publicidad online? Y creo que podríamos incluso darle un clic adicional a esta pregunta, a platicar un poquito rápidamente sobre el marketing digital, ¿no? Que es algo que pues está haciendo una publicidad diferente. Ya no es el periódico, ya no es tal vez el espectacular. Uh-huh. Bueno, yo no soy experto en publicidad, pero de lo poco que pude manejar y lo que hemos visto, pues para poder entender el marketing digital, y pues yo nunca había trabajado en canales virtuales, pues para poderlo entender, hicimos un proyecto de una tienda virtual. Nos tomó cerca de 7 meses montarlo, un proceso bastante complejo. No sabía que era de esa complejidad. Hay personas que creen que porque en Instagram o en Facebook colocan unas fotos y ya tienen una tienda virtual y ahí cometen un grave error porque hay mucho por hacer para estructurar un canal virtual. No solamente desde el marketing digital, poder tener claramente definidas las audiencias y mercadear en las redes sociales unos productos que hay que tener claridad lo que se está ofertando al mercado. Luego viene el procesamiento de los pedidos en la tienda. Es toda la logística transaccional, el order to cash. Y luego viene un punto fundamental, es la entrega, que ese es otro reto en los canales virtuales. Entonces, hablando de la publicidad, pues hay que saber manejar en redes sociales, eso es un arte, hay que saber a qué hora vas a pautar, cuáles son los contenidos que debes tener. La publicidad tradicional yo no creo que vaya a desaparecer. Muta, digamos que toma más fuerza la comunicación virtual, pero la tradicional yo no creo que nunca vaya a desaparecer. Sí, definitivamente, ninguno de nosotros es experto en la parte de marketing digital. Lo que sí es un hecho, y al menos lo poco que entiendo es la parte que es mucha experimentación, ¿no? Es decir, sobre qué tipo de red, en qué horarios, en qué tipo de perfil te tienes que enfocar, etcétera, y experimentar para poder lograr, digamos, y medir definitivamente el impacto que tiene esto, ¿no? Ya estamos en tiempo, o sea, la verdad es que creo que se me fue más rápido de lo esperado. Quedamos con algunas preguntas, esperemos con que contestarlas ya posteriormente. Ya no podemos extendernos un poco más, sabemos que traemos ahí algunos ya compromisos. Entonces, me gustaría agradecerles a ustedes, primero a Luis, la participación en este evento, Luis. Muchas gracias. Ojalá y posteriormente podamos estar hablando de otros temas. Seguramente tu experiencia es vasta y bueno, qué bien que traer a alguien que lo haya vivido y que nos haya podido comunicar algo de la experiencia que tiene, ¿no? Gracias, Roberto. Muchas gracias, Luis, también. Te agradezco la participación y tus comentarios. Muy, muy buenos. Gracias. Gracias a ustedes. Quisiéramos invitarlos tenemos ahorita como plan previo 2 eventos en el futuro. Vamos a hacerlo trimestralmente. Los temas, digamos, todavía están por definirse y podemos estar ajustando. Queremos tener no solamente un tema puramente de nosotros, sino traer gente como Luis que nos puedan aportar con experiencia práctica, otro conocimiento y un punto de vista diferente inclusive, ¿no? Entonces,
Aquí los dos siguientes que los tenemos para el 22 de abril, 22 de julio, el tema que traemos son las nuevas prácticas en la cadena de valor, que repito, esto vamos a poder tener algún ajuste, y la optimización de la parte de la operación táctica con analítica avanzada, que ahorita, como mencionaba Luis, la verdad, hay muy buenos recursos para poder usarlos a lo largo de toda la cadena, y recursos que son realmente económicos por un lado, y rápidamente se puede tener información valiosa. Entonces, bueno, los invito, posteriormente ya vamos a lanzar estas convocatorias, ojalá se nos puedan acompañar, y bueno, pues muchas gracias. No sé, Luis, Alfredo, ¿alguna despedida al final? No, agradecerles a todos los que han participado y tomarse el tiempo de escuchar nuestras experiencias. Y bueno, está en nuestras manos y con claridad en los conceptos hacer que nuestro mundo cada día sea mejor. Las empresas progresan acorde como sus líderes las manejen. Y todos tenemos una responsabilidad de liderar desde nuestra gestión, desde nuestra responsabilidad, cómo realmente generamos cambios en nuestras compañías. Si en los mercados las compañías no perduran, pues la economía se afecta y todos terminamos afectados. Totalmente. Entonces, es una parte como de compartir nuestras experiencias como responsabilidad social. Totalmente. Gracias. Bueno, pues yo nada más agradezco a los participantes, a Roberto, Luis, y a los que nos estuvieron escuchando. Bueno, estaremos pendientes para este coffee table que seguiremos tomando con ustedes. Muchísimas gracias.